Era una mañana radiante en Napa Valley. Los rayos del sol acariciaban las colinas doradas y los extensos viñedos de la propiedad de Alexander Whitman, un hombre de 40 años dueño de Whitman & Company, la firma de consultoría financiera más prestigiosa de la costa oeste. En su majestuosa mansión de estilo neoclásico, Alexander comenzaba su día como de costumbre, una rutina minuciosamente planeada hasta el último detalle. Mientras se abrochaba los gemelos de oro en los puños de su camisa blanca, Alexander se miró en el espejo de cuerpo entero. Su traje azul marino, hecho a la medida en Savile Row, le devolvía la imagen de un hombre impecable y analítico, tan afilado como su mente. Hoy no había margen para errores. Su asistente personal y mayordomo, James, ya lo esperaba afuera con su Bentley Continental GT, listo para llevarlo a la sede de su imperio. En el trayecto, Alexander rara vez se detenía a observar el paisaje pintoresco que lo rodeaba. Aunque el recorrido era familiar, su mente ya estaba sumergida en las decisiones estratégicas que tenía que tomar ese día. Sin embargo, mientras sintonizaba su programa de radio matutino favorito, una frase del locutor lo sacó momentáneamente de su concentración. La vida es un segmento de recta dentro de la eternidad. Debemos vivirlo con pasión, porque el reloj de arena nunca se detiene. La frase resonó en su mente, dejándole una sensación de extraña inquietud. No era típico de él detenerse en reflexiones filosóficas, pero algo en esas palabras lo incomodaba. La fugaz idea desapareció cuando llegó al imponente edificio de cristal de Whitman & Company, que brillaba como una joya bajo el sol de la mañana. Alexander entró al vestíbulo, donde cada detalle, desde el mármol hasta los candelabros, estaba diseñado para reflejar la grandeza y el poder que él exigía. Al llegar a su oficina en el penthouse, un piso entero dedicado exclusivamente a sus espacios de trabajo, Alexander fue recibido por una joven desconocida que estaba junto a su escritorio. Tenía el cabello castaño y unas manos temblorosas mientras colocaba una pila de documentos en la bandeja de entrada. Su vestido modesto contrastaba visiblemente con el lujo que la rodeaba. «Buenos días, señor Whitman», saludó la joven con voz temblorosa. Alexander la miró con desagrado, sin molestarse en disimularlo. «¿Y tú quién eres?», preguntó con frialdad. «Soy Isabel Ramírez, su nueva secretaria», respondió ella con torpeza, tropezando con las palabras. Intentó hacer una reverencia, pero su nerviosismo fue evidente. Antes de que Alexander pudiera decir algo más, Isabel, en su apuro por agradar, intentó mover un pesado archivador de la mesa. En su nerviosismo, perdió el equilibrio, y el contenido se desparramó por el suelo en una cascada de papeles. «¿Qué demonios crees que estás haciendo?», tronó Alexander. Isabel, pálida y temblorosa, se agachó de inmediato para recoger los documentos. «Lo siento muchísimo, señor Whitman. No fue mi intención». Pero Alexander no tenía tiempo para disculpas. Su agenda estaba cronometrada al segundo, y un error así era inaceptable. «Escúchame bien», dijo inclinándose hacia ella. «Aquí no hay lugar para los errores. Si vuelves a hacer algo así, Isabel, no durarás ni una semana aquí». Isabel asintió rápidamente, humillada, sin atreverse a levantar la vista. Para ella, conseguir este trabajo era una de las puertas cerradas que había logrado abrir, y no quería perder la oportunidad. Alexander se giró y se dirigió hacia su escritorio, dejando a Isabel atrás para que recogiera el desastre. Ese día, aunque la tensión no se disipaba, Isabel se concentró en su trabajo con determinación. Recordaba constantemente el consejo de una amiga: «La vida es una serie de puertas cerradas esperando que encuentres la llave correcta». Sentía que, por fin, había encontrado una llave al obtener este empleo, pero también sabía que estaba apenas al inicio de un largo camino. Al final de la jornada, mientras Alexander revisaba los últimos detalles del día, Isabel se esforzaba por no cometer ningún otro error. Observando cómo se desenvolvía, Alexander sentía una vaga curiosidad por la joven, aunque rápidamente desechaba esos pensamientos. Sabía que debía mantener las emociones al margen para asegurar el éxito de su empresa. Recuerda suscribirte, dar like y compartir este video si estás disfrutando de la historia. Isabel se presentó temprano al día siguiente, decidida a no cometer más errores. Se desplazaba con cuidado por el amplio vestíbulo de mármol de Whitman & Company, admirando a la distancia el despliegue de elegancia que caracterizaba el lugar. Los empleados, vestidos impecablemente, iban y venían, absortos en sus tareas. El ambiente corporativo era tan impecable como el traje de su jefe, Alexander, pero había algo frío y distante en el aire. Por la tarde, Isabel tuvo su primer encuentro con Verónica Blake, la prometida de Alexander y la directora ejecutiva de marketing. Verónica, una mujer alta y elegante, con cabello rubio perfectamente ondulado,
irradiaba una seguridad casi intimidante. Vestida de alta costura y con una mirada helada, Verónica se acercó a Isabel mientras ella organizaba unos archivos en la oficina de Alexander. «Tú debes ser la nueva», dijo Verónica, sin ocultar su desaprobación. Isabel levantó la vista, sintiendo un leve escalofrío al cruzar mirada con ella. Mantenía una sonrisa educada, pero la frialdad de Verónica era palpable. «Sí, soy Isabel Ramírez, la nueva secretaria del señor Whitman. Es un placer conocerla, señora Blake», respondió Isabel, extendiendo su mano con educación. Verónica ignoró el gesto y cruzó los brazos, estudiando a Isabel de arriba a abajo. «No esperaba que la empresa contratara a alguien tan común», comentó Verónica, con un tono que claramente buscaba provocar. Isabel bajó la mirada, intentando ignorar el comentario. Su mente se aceleraba, recordándole que estaba ahí para trabajar y no para agradar a todos. Verónica se inclinó hacia Isabel, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Espero que sepas que trabajar aquí no es como en cualquier otro lugar. Alexander exige perfección en todo. ¿Crees que podrás estar a la altura?», preguntó Verónica, cada palabra cargada de desafío. «Haré mi mejor esfuerzo, señora Blake», respondió Isabel, con voz firme, pero con un nudo en la garganta. «Hacer tu mejor esfuerzo no es suficiente aquí, querida. Aquí o eres perfecta o eres irrelevante», replicó Verónica, antes de marcharse con una risita sarcástica. Isabel se quedó allí, sintiéndose pequeña e insegura. Sabía que estaba entrando en un mundo donde no todos iban a recibirla con los brazos abiertos, pero la actitud de Verónica la había descolocado más de lo que le gustaba admitir. Decidió, sin embargo, mantenerse firme. Tenía claro que necesitaba este empleo y que no se dejaría intimidar tan fácilmente. Durante el resto del día, Isabel trabajó sin descanso, organizando los documentos y asegurándose de que cada detalle en la oficina de Alexander estuviera en orden. Estaba decidida a no darle a Verónica ni a nadie más un motivo para cuestionar su competencia. Mientras tanto, Alexander observaba a Isabel desde su escritorio, notando su dedicación y precisión. Aunque no se permitía distracciones, no pudo evitar una leve curiosidad. ¿Qué había en esa joven que parecía tan fuera de lugar, pero a la vez tan decidida a encajar? La observaba moverse con una eficiencia que le recordaba a alguien de su pasado, alguien que había perdido hacía mucho tiempo y que había dejado un vacío en su vida. Al final del día, cuando Isabel salió del edificio, Alexander se quedó solo en su despacho, perdido en sus pensamientos. Por primera vez en mucho tiempo, se permitía reflexionar sobre algo que no fuera trabajo. Había algo en esa nueva secretaria que lo hacía recordar los días en que él mismo no era tan rígido, cuando la vida le parecía llena de posibilidades. Isabel, por su parte, volvía a casa exhausta, pero con una sensación de logro. Sentía que, a pesar del desafío, había superado con éxito su segundo día. Sabía que la presencia de Verónica sería un obstáculo, pero estaba decidida a demostrar su valía, no solo a su jefe, sino también a sí misma. Apenas unas semanas después de comenzar su trabajo, Isabel ya sentía la presión de su entorno. Había aprendido rápidamente la importancia de la perfección en cada detalle, especialmente bajo la atenta mirada de Alexander. Sin embargo, también había empezado a notar las sutiles, pero constantes, maniobras de Verónica para hacerla tropezar. Una mañana, mientras Isabel organizaba los documentos para la próxima reunión de Alexander con un importante socio, Verónica entró en la oficina de Alexander. Su semblante parecía amable, pero Isabel sabía que eso no era más que una fachada. «Isabel, querida», dijo Verónica, sosteniendo una carpeta en sus manos. «El señor Whitman necesita que agregues estos documentos a la presentación de esta tarde». Isabel tomó la carpeta, abriendo las páginas rápidamente para revisar el contenido. Frunció el ceño al notar que algo no cuadraba. «Con todo respeto, señora Blake, creo que estas cifras son inconsistentes con las que usamos la semana pasada», respondió Isabel, intentando ser cortés. Verónica esbozó una sonrisa que solo logró hacerla sentir más incómoda. «Querida, sé lo que estoy haciendo. Alexander ha confiado en mí durante años. Solo haz lo que te pido», replicó Verónica, lanzando una mirada desafiante. Isabel asintió, insegura, pero consciente de que no podía cuestionar las órdenes de una de las figuras más influyentes de la empresa. Mientras volvía a su escritorio, su mente daba vueltas, pero se obligó a mantenerse enfocada. Hizo las modificaciones en la presentación y ajustó los gráficos de acuerdo con los documentos que Verónica le había entregado, aunque algo en su interior le decía que no era correcto. Al comenzar la reunión, Alexander comenzó su presentación con la confianza de siempre. Isabel observaba desde el fondo de la sala, con las manos entrelazadas y el pulso acelerado.
Todo parecía marchar bien, hasta que llegó el momento de mostrar las proyecciones financieras. De repente, Alexander se detuvo. Miró las cifras en la pantalla y su rostro mostró una ligera pero evidente señal de desconcierto. Isabel notó cómo su mandíbula se tensaba, y su pulso se aceleró aún más. Se inclinó hacia un lado para observar mejor y fue entonces cuando lo entendió. Las cifras que Verónica le había dado eran erróneas. El error era notable y Alexander, quien solía ser un hombre de temperamento frío y controlado, parecía visiblemente incómodo. Se tomó unos segundos y luego, con su habitual aplomo, intentó suavizar la situación. Agradezco a todos por su paciencia. Parece que hemos tenido un pequeño desajuste en los datos, anunció, mirando hacia Isabel con una expresión severa. Isabel sentía que su corazón se detenía. Sabía que la culpa recaería sobre ella, a pesar de no haber sido su error directamente. Sin embargo, en un instante de lucidez, se acercó a Alexander y le susurró discretamente: «Señor Whitman, me temo que los documentos que me entregó la señora Blake tienen algunas discrepancias. Si me permite, tengo una copia de los datos originales». Alexander, con una mezcla de sorpresa y desconfianza, asintió. Isabel rápidamente conectó su dispositivo a la computadora y proyectó las cifras correctas en la pantalla, mientras explicaba con calma que los gráficos previos mostraban un escenario hipotético. «Aquí tienen la proyección más precisa, la que se alinea con nuestros objetivos reales», dijo Isabel, manteniendo la compostura. Mientras los ejecutivos observaban los nuevos datos, Isabel sintió una chispa de confianza que le permitió sostener la mirada de Alexander, quien finalmente esbozó una sonrisa de aprobación. A pesar de la incomodidad inicial, la reunión prosiguió sin más incidentes, y para cuando terminó, Alexander parecía satisfecho. Isabel sabía que había pasado por una prueba difícil, pero también que había salido airosa. Mientras recogía sus cosas, sintió una mirada fulminante detrás de ella. Verónica. La directora de marketing la observaba desde el otro lado de la sala, y aunque su expresión era de calma aparente, Isabel sabía que estaba furiosa. Esa noche, Isabel se retiró con una mezcla de alivio y agotamiento. Había tenido un día difícil, pero también sentía que había ganado un pequeño terreno. Sabía que su lucha en la oficina apenas comenzaba y que, de alguna manera, se había convertido en un obstáculo para alguien mucho más poderoso de lo que había imaginado. El silencio en la sala de conferencias aún resonaba en la mente de Isabel mientras guardaba sus cosas en la oficina. Sabía que había logrado manejar la situación de una manera que, si bien no era perfecta, le había permitido evitar un desastre mayor. No obstante, no dejaba de pensar en la mirada severa de Alexander cuando se dio cuenta del error. Por un momento, temió que perdería su empleo en ese mismo instante. Al día siguiente, Isabel llegó temprano y, al entrar en la oficina de Alexander, lo encontró revisando unos documentos en su escritorio. Levantó la vista cuando ella entró y asintió con un gesto que parecía ser de reconocimiento. «Isabel», dijo Alexander, con voz firme pero menos fría de lo habitual. «Aprecio que hayas podido corregir el error de ayer». Isabel asintió, sin saber cómo responder. La mención del error la hizo dudar por un momento, pero sabía que tenía que ser honesta. «Gracias, señor Whitman. Sin embargo, debo decir que no estaba segura de las cifras que me entregó la señora Blake. Me disculpo por no haber revisado con más cuidado», respondió, tratando de sonar profesional y manteniendo su mirada fija en él. Alexander se inclinó hacia adelante, entrelazando las manos y estudiándola detenidamente. «No es tu culpa. Creo que sé de dónde vinieron esas cifras», dijo, casi para sí mismo. «Verónica suele involucrarse más de lo necesario». Isabel mantuvo la calma, aunque sintió un ligero alivio al ver que Alexander no la culpaba directamente. Aún así, podía notar que algo se removía en su jefe. Alexander era un hombre acostumbrado a controlar todas las variables a su alrededor, y era evidente que no estaba satisfecho con la intromisión de Verónica. Con el paso de los días, Isabel se enfocó en su trabajo más que nunca, asegurándose de que cada detalle estuviera en orden. Su dedicación no pasó desapercibida, y pronto Alexander comenzó a confiar en ella para más tareas, lo que parecía enojar aún más a Verónica. Isabel notaba cada vez más la tensión en el aire cuando Verónica entraba en la oficina, y como los silencios se volvían más largos e incómodos. Un día, mientras Isabel archivaba unos documentos, Verónica se acercó con una sonrisa fría y calculadora. La directora de marketing llevaba un atuendo impecable, y sus tacones resonaban en el piso de mármol con cada paso. Se detuvo junto a Isabel, observándola con detenimiento. «Así que, querida, parece que has impresionado a Alexander», dijo Verónica, con un tono que dejaba claro que no era un cumplido. Isabel, que estaba ya acostumbrada a la actitud de Verónica,
se limitó a asentir. Simplemente trato de hacer mi trabajo lo mejor que puedo, señora Blake, respondió, sin levantar la vista. Verónica soltó una risita sarcástica y se cruzó de brazos. He visto a muchas como tú pasar por aquí. Todas creen que son especiales, pero déjame decirte algo. Alexander no es el tipo de hombre que se deja impresionar fácilmente. No te ilusiones demasiado, porque al final, solo eres una secretaria, dijo Verónica, con una mirada de desprecio antes de alejarse. Isabel permaneció en silencio, pero en su interior, algo se encendió. Había soportado los desaires de Verónica desde su primer día, y aunque sabía que debía mantener la compostura, esta vez sintió que su paciencia llegaba al límite. Sin embargo, respiró profundo y decidió que no le daría el gusto de verla perder la calma. Ese mismo día, al terminar la jornada, Alexander la llamó a su oficina. Isabel entró, preguntándose qué querría de ella, pero manteniendo su actitud profesional. Isabel, he notado tu esfuerzo y quiero que sepas que lo valoro, dijo Alexander, con una leve sonrisa. Es raro encontrar personas con tu dedicación. Isabel sonrió tímidamente, sorprendida de recibir un cumplido por parte de su jefe, que no solía mostrar afecto ni cercanía. Agradecida, se limitó a asentir, consciente de que cualquier palabra de más podría romper el frágil vínculo de confianza que parecían estar construyendo. Mientras Alexander revisaba unos documentos, Isabel observaba la sala desde donde se podía ver la ciudad. De repente, se encontró imaginando cómo sería trabajar en un lugar donde no tuviera que lidiar con la hostilidad de alguien como Verónica. Sin embargo, sabía que no podía dejarse llevar por esas fantasías. Tenía que concentrarse y recordar que, aunque estaba ganando la confianza de Alexander, la batalla estaba lejos de terminar. La sombra de Verónica parecía siempre al acecho, y Isabel no podía olvidar que aún tenía que andar con cuidado. Su jefa no le permitiría ningún error, y ella no estaba dispuesta a darle esa satisfacción. Con el paso de las semanas, Isabel se fue adaptando al ritmo intenso de Whitman and Company. Cada día traía nuevos retos y responsabilidades, y aunque el ambiente seguía siendo hostil, Isabel sentía que estaba logrando encontrar su lugar. Alexander, aunque distante, comenzaba a confiar en ella para tareas cada vez más importantes, lo cual no pasaba desapercibido para Verónica. Isabel, quien al principio se mostraba temerosa y reservada, comenzó a desarrollar una seguridad en sí misma que incluso la sorprendía. Aprendió a anticiparse a las necesidades de Alexander, organizando documentos y presentaciones con una precisión que él apreciaba en silencio. Sin embargo, esta evolución también intensificó la animosidad de Verónica, quien veía en Isabel a una rival inesperada. Una tarde, mientras Isabel trabajaba en unos gráficos financieros, Verónica se acercó con su andar elegante y seguro. Se inclinó sobre el escritorio, observando los documentos con una expresión de desagrado. Veo que Alexander te ha dado más responsabilidades de las que debería, dijo Verónica, sin siquiera intentar ocultar su desaprobación. Isabel, sin apartar la vista de los papeles, intentó mantenerse calmada. El señor Whitman confía en que puedo hacer bien mi trabajo, señora Blake, respondió, manteniendo su tono neutral. Verónica soltó una risa fría y se enderezó, mirándola con desdén. Espero que no estés confundiendo la confianza profesional con algo más. Isabel. Alexander es un hombre ocupado, y no tiene tiempo para distracciones inútiles, dijo, remarcando cada palabra con una frialdad que hizo que Isabel sintiera un escalofrío. Isabel no respondió. Sabía que cualquier cosa que dijera sería usada en su contra, así que optó por el silencio. Verónica, al no obtener respuesta, se alejó con una mueca de desprecio. A pesar de las palabras de Verónica, Isabel sentía que su relación con Alexander se fortalecía. Aunque sus interacciones eran estrictamente profesionales, había una especie de camaradería tácita que se iba formando entre ellos. Alexander apreciaba la eficiencia y dedicación de Isabel, y aunque no lo expresaba abiertamente, Isabel podía notar un cambio en su trato hacia ella. Durante una reunión importante, Alexander pidió a Isabel que se encargara de presentar una parte de los datos. Era una responsabilidad mayor a la que solía tener, pero aceptó con la misma determinación con la que había enfrentado cada desafío. Al concluir su presentación, Alexander le dirigió una mirada de aprobación, y los ejecutivos presentes asintieron, impresionados por la precisión y claridad de Isabel. Esa noche, Isabel regresó a su apartamento con una mezcla de emociones. Sentía que estaba logrando lo que se había propuesto al inicio, ganarse el respeto de Alexander y demostrar su valía en el entorno corporativo. Sin embargo, también era consciente de que cada avance que hacía provocaba más resentimiento en Verónica, quien parecía dispuesta a hacer lo que fuera necesario para arruinar su progreso. A la mañana siguiente,
Mientras Isabel preparaba los documentos para otra reunión, Alexander se le acercó y le entregó un sobrelacrado. «Necesito que te encargues de estos documentos personalmente. Hay algunos detalles que deben ser revisados antes de la reunión de esta tarde», le indicó, con la misma autoridad que siempre lo caracterizaba. Isabel asintió y se dirigió a la sala de conferencias, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Mientras trabajaba, se concentró en revisar cada cifra con meticulosidad, asegurándose de que todo estuviera en orden. No podía permitir que un error empañara la confianza que Alexander había depositado en ella. Sin embargo, al regresar a su escritorio, encontró a Verónica revisando sus cosas. La sorpresa se transformó en incomodidad cuando Verónica levantó la vista y le sonrió con una expresión cínica. «Espero que no te moleste, querida. Solo estaba revisando unos detalles», dijo, sin moverse de su lugar. Isabel, consciente de que no podía hacer nada para confrontarla, se limitó a asentir. Sabía que cualquier intento de reclamarle a Verónica sería inútil y probablemente contraproducente. Decidió mantener la calma y concentrarse en su trabajo, confiando en que su profesionalismo la sacaría adelante. Con el paso de los días, Isabel siguió avanzando en sus responsabilidades, sintiendo que cada reto era una oportunidad para demostrar su valía. Alexander, aunque reservado, le asignaba tareas cada vez más importantes, y ella, decidida a no fallar, daba lo mejor de sí en cada una de ellas. Verónica, en cambio, parecía más decidida que nunca a sabotear el progreso de Isabel. Aunque Isabel se esforzaba por no mostrarlo, era evidente que cada interacción con Verónica le dejaba una sensación de incomodidad y tensión. Sin embargo, estaba decidida a no dejarse intimidar. Había llegado demasiado lejos para retroceder ahora. El ambiente en la oficina de Whitman & Company se volvió aún más tenso a medida que se acercaba la fecha de una importante gala de negocios. Alexander había invitado a varios de los principales inversionistas para una cena de gala en su mansión en Napa Valley. Isabel, con su eficiencia habitual, se encargó de todos los preparativos, desde los detalles de la logística hasta la organización de los documentos necesarios para las reuniones previas al evento. Cuando llegó la noche de la gala, Isabel llegó a la mansión un poco nerviosa, pero decidida a desempeñar su rol de apoyo con el mayor profesionalismo posible. Verónica, por supuesto, no desaprovechó la oportunidad para intimidarla desde el primer momento. Vestida con un elegante vestido de alta costura, se movía entre los invitados con la gracia de una reina, lanzando miradas de desdén hacia Isabel cada vez que sus caminos se cruzaban. En un momento de la noche, Verónica se acercó a Isabel con una sonrisa que Isabel ya reconocía bien, esa mezcla de dulzura envenenada y sarcasmo que siempre acompañaba sus palabras. «Querida, Alexander necesita que hagas una revisión rápida de estos documentos», dijo Verónica, entregándole una carpeta. «Son detalles de última hora, así que asegúrate de que todo esté en orden antes de que se reúna con los inversionistas». Isabel tomó la carpeta sin cuestionar, intentando mantenerse enfocada. Se dirigió a un salón privado donde pudo revisar los papeles y preparar las copias necesarias para la presentación de Alexander. Mientras trabajaba, su mente divagaba ligeramente, preguntándose si algún día podría tener un lugar de respeto y estabilidad en un mundo tan competitivo como ese. Al regresar al salón principal, Isabel vio a Alexander en conversación con un grupo de inversionistas. Estaba a punto de acercarse cuando Verónica la interceptó de nuevo. «Isabel, ¿podrías acompañarme un momento? Dejé mi collar en el baño y parece que alguien lo ha tomado», dijo Verónica, con un tono de alarma que captó la atención de varios invitados cercanos. Isabel, sin comprender del todo, siguió a Verónica hasta el baño. Al llegar allí, Verónica la miró con una expresión de indignación que Isabel no supo interpretar. «No pude evitar notar que parecías bastante interesada en mis joyas esta noche. Y, bueno, no quisiera hacer acusaciones, pero me temo que el collar de perlas está desaparecido», dijo Verónica, señalando el lugar donde supuestamente había dejado el collar. «Señora Blake, no tengo idea de a qué se refiere», respondió Isabel, sintiendo una mezcla de incredulidad y ansiedad. «Oh, querida, no te preocupes. No estoy diciendo que fuiste tú, pero tal vez podríamos revisar tus pertenencias para descartar cualquier posibilidad, ¿verdad?», dijo Verónica, con una sonrisa forzada. Isabel se quedó en silencio por un momento, dándose cuenta de lo que estaba ocurriendo. Verónica estaba intentando incriminarla delante de los invitados. Con las manos temblorosas, Isabel abrió su bolso y lo extendió hacia Verónica, quien se apresuró a rebuscar en su interior. De repente, Verónica extrajo un collar de perlas y lo levantó para que todos lo vieran. Isabel sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. No tenía idea de cómo había llegado ese collar a su bolso,
pero sabía que Verónica la había tendido una trampa. «Aquí está», dijo Verónica, con una expresión de triunfo. Sabía que había una explicación. «Isabel, ¿cómo explicas esto?» Isabel, sin poder contener las lágrimas, intentó explicar que no tenía idea de cómo había llegado el collar allí, pero los murmullos de los invitados ya se habían extendido. Alexander, al darse cuenta de lo que ocurría, se acercó con una expresión de asombro e incredulidad. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó, mirando a Verónica y luego a Isabel. «Alexander, encontré mi collar en el bolso de Isabel. No entiendo cómo pudo hacer algo así», dijo Verónica, simulando una expresión de tristeza y desilusión. Isabel intentó hablar, pero las palabras no le salían. Sentía como si estuviera atrapada en una pesadilla. Alexander la miraba con una mezcla de confusión y desconfianza. Isabel sabía que cualquier cosa que dijera sería inútil en ese momento. «Lo siento, señor Whitman, pero no sé cómo ha ocurrido esto. No tomé el collar», dijo Isabel, su voz quebrada y temblorosa. Verónica se volvió hacia Alexander, aprovechando la confusión para sugerir que llamaran a la policía. Isabel sintió que su corazón se detenía, incapaz de creer que la situación hubiera llegado tan lejos. Alexander, sin embargo, levantó una mano, indicando a Verónica que se detuviera. Miró a Isabel con atención, buscando algo en sus ojos, y finalmente, tras unos instantes de silencio, asintió. «Creo que esto es suficiente por esta noche. Vamos a discutir esto en privado», dijo, mientras tomaba a Isabel por el brazo y la alejaba del tumulto. Verónica se quedó atrás, observando con una expresión de satisfacción. Isabel, por su parte, sintió una mezcla de alivio y miedo, sin saber qué iba a pasar a continuación. Alexander condujo a Isabel a una sala privada, lejos de las miradas inquisitivas de los invitados. Isabel, aún temblorosa, apenas podía encontrar palabras para explicar lo que acababa de suceder. Sabía que Verónica había planeado todo meticulosamente, pero le costaba asimilar la crueldad de su jefa. «Isabel, necesito que me digas la verdad», dijo Alexander, mirándola directamente a los ojos. «¿Tienes alguna idea de cómo el collar de Verónica terminó en tu bolso?» Isabel respiró hondo, tratando de calmarse. No podía permitir que el miedo controlara su mente. Levantó la vista y, con voz firme, respondió. «Señor Whitman, no tomé el collar. No sé cómo llegó allí, pero estoy segura de que Verónica lo puso en mi bolso. Ella ha intentado sabotearme desde el primer día, y esta vez ha ido demasiado lejos». Alexander la observó en silencio durante unos segundos, evaluando sus palabras. En el fondo, quería creerle. Había notado las actitudes hostiles de Verónica hacia Isabel, pero jamás imaginó que llegaría a estos extremos. Finalmente, asintió y sacó su teléfono celular, navegando rápidamente hasta encontrar lo que buscaba. «Instalé cámaras de seguridad en algunas áreas de la mansión hace años, y Verónica no sabe de su existencia», dijo Alexander, mientras buscaba las grabaciones de la noche en la terraza. Al encontrar el video, lo reprodujo con atención. Ambos observaron cómo Verónica, en un descuido de Isabel, se acercaba a su bolso y deslizaba el collar de perlas en su interior. Isabel exhaló aliviada, mientras Alexander apretaba los puños. Estaba furioso, no solo por la manipulación de Verónica, sino también por la vergüenza que casi le había hecho pasar frente a sus invitados. Ahora tenía la evidencia necesaria para confrontarla y poner fin a sus intrigas de una vez por todas. Sin perder tiempo, Alexander salió de la sala con Isabel detrás de él, y ambos regresaron al salón principal, donde Verónica aún conversaba con algunos invitados, fingiendo tranquilidad. Al ver a Alexander acercarse con determinación, su sonrisa se desvaneció. «Verónica, necesito hablar contigo». «Ahora», dijo Alexander, con un tono tan frío que Verónica se tensó de inmediato. Él la condujo a la misma sala privada, cerrando la puerta tras ellos. Isabel permaneció afuera, esperando ansiosamente el desenlace de la confrontación. Alexander le mostró a Verónica el video en su celular, y la expresión de ella cambió de asombro a terror en cuestión de segundos. «¿Cómo pudiste hacer esto?», preguntó Alexander, su voz apenas contenida por la ira. ¿Qué clase de persona trataría de destruir la vida de alguien así? Verónica, incapaz de negar lo evidente, intentó justificarse. «Alexander, por favor, yo solo». Isabel estaba interfiriendo demasiado. No podía permitir que alguien como ella te distrajera de lo que realmente importa. «Esta empresa es lo más importante para nosotros», y ella... Su voz tembló mientras intentaba explicar lo inexplicable. «Eso no justifica nada. Isabel no es el problema aquí, tú lo eres», respondió Alexander,
con una claridad en su voz que no admitía discusión. Pensé que podía confiar en ti, pero has demostrado que no eres digna de esa confianza. Verónica intentó tocar el brazo de Alexander, buscando consolarlo, pero él se apartó, dejando claro que su relación había terminado. Verónica supo en ese momento que su poder sobre Alexander había desaparecido, y con él, su lugar en la empresa y en su vida. Alexander salió de la sala, dejando a Verónica sola y desmoronada. Encontró a Isabel esperándolo afuera y le dedicó una mirada de comprensión. Sabía que había puesto a Isabel en una situación terrible, pero se sentía aliviado de haber descubierto la verdad antes de que las cosas se complicaran aún más. Isabel, no puedo pedirte disculpas suficientes. Lo que Verónica te hizo es imperdonable, y no permitiré que vuelva a ocurrir. A partir de ahora, ella ya no forma parte de mi vida ni de esta empresa, dijo Alexander, con un tono de firmeza que dejó claro que su decisión era irrevocable. Isabel asintió, agradecida por el apoyo de Alexander, aunque todavía estaba conmocionada por lo ocurrido. Sentía una mezcla de alivio y agotamiento, y apenas podía procesar la magnitud de lo que había pasado. Esa noche, después de que los invitados se marcharon y la mansión quedó en silencio, Alexander e Isabel se sentaron en la terraza, contemplando las estrellas. El peso de la situación parecía disolverse en la calma de la noche, y por un momento, ambos se permitieron un respiro. Alexander, quien rara vez mostraba vulnerabilidad, finalmente le abrió a Isabel su corazón. Le habló de sus temores y frustraciones, de las expectativas que siempre había sentido y de cómo su relación con Verónica había sido una carga que lo mantenía atrapado en una vida que ya no deseaba. Isabel lo escuchó con atención, sin interrumpirlo, y se dio cuenta de que, detrás de la fachada de poder y control, Alexander era un hombre que, al igual que ella, buscaba algo más. La conexión entre ellos se hacía más fuerte con cada palabra, y aunque no sabían lo que el futuro les deparaba, ambos sentían que ese momento era el inicio de algo nuevo. En los días que siguieron a la confrontación con Verónica, la atmósfera en Whitman & Company cambió drásticamente. Sin la presencia constante de Verónica, tanto Alexander como Isabel se sentían más aliviados y de alguna manera más libres. La salida de Verónica había dejado un vacío en la empresa, pero también había permitido que Alexander se enfocara en sus prioridades con mayor claridad. Isabel, por su parte, se centró en su trabajo, aunque notaba cómo su relación con Alexander se iba profundizando. Lo que había comenzado como una simple relación laboral se había transformado en algo más. Alexander solía buscarla para conversar en momentos de descanso, y ambos compartían charlas sobre temas personales que antes no habrían surgido entre un jefe y su secretaria. Una tarde, Alexander invitó a Isabel a dar un paseo por los viñedos que rodeaban su mansión. El aire fresco y el paisaje dorado creaban un ambiente de tranquilidad que ambos disfrutaban. Isabel se sorprendió al darse cuenta de cuánto se había adaptado a este nuevo entorno, y de cómo su percepción de Alexander había cambiado. «Nunca me imaginé aquí, en este lugar», dijo Isabel, contemplando las colinas que se extendían más allá del horizonte. «Es tan diferente de la vida que tenía antes». Alexander, que caminaba a su lado, sonrió suavemente. «¿A qué te dedicabas antes de trabajar aquí?», preguntó, curioso por conocer más sobre su vida antes de Whitman & Company. Isabel se detuvo por un momento, recordando. Trabajaba en una pequeña empresa, en un puesto administrativo. Era un trabajo estable, pero sentía que no avanzaba, que no era suficiente. Siempre quise hacer algo más, probarme a mí misma. Y cuando vi el anuncio para este trabajo, pensé que era mi oportunidad, dijo, con un brillo en los ojos. Alexander la miró con una expresión de admiración. Entiendo lo que dices. A veces, uno se encuentra atrapado en una rutina y siente que no puede escapar. Es fácil olvidar que siempre hay una forma de salir, de cambiar el rumbo, respondió, casi en un susurro. Isabel notó una melancolía en la voz de Alexander, y decidió cambiar el tema, queriendo conocer más sobre él. ¿Qué te trajo a este lugar, a construir todo esto?, preguntó, gesticulando hacia la mansión y los viñedos. Alexander suspiró, como si estuviera rememorando tiempos lejanos. Cuando era joven, tenía una idea muy clara de lo que quería en la vida: éxito, poder, respeto. Y lo conseguí. Pero el precio fue más alto de lo que esperaba. Perdí mucho en el camino, y me di cuenta demasiado tarde de que todo lo que había construido no tenía sentido sin alguien con quien compartirlo, dijo, su voz quebrándose levemente. Isabel sintió un nudo en el estómago al escuchar sus palabras. Nunca había visto a Alexander tan vulnerable, y no pudo evitar preguntarse qué o quién había dejado atrás en su búsqueda de éxito. Sin embargo, decidió no presionar. Sabía que, aunque había un vínculo especial entre ellos, Alexander aún era un hombre reservado.
Con el tiempo, Isabel se volvió una presencia constante en la vida de Alexander, no solo como su secretaria, sino también como su confidente y amiga. Se había convertido en alguien en quien él confiaba plenamente, y Alexander encontraba en ella un consuelo que hacía años no experimentaba. Una noche, mientras trabajaban en su oficina, Alexander se detuvo para observarla en silencio. Isabel, concentrada en sus tareas, no se percató de la mirada de Alexander, quien se daba cuenta de lo importante que ella había llegado a ser para él. Decidió hablarle, rompiendo el silencio de manera inesperada. Isabel, he estado pensando mucho en todo lo que ha pasado últimamente. Tú me has demostrado una lealtad y una fortaleza que no esperaba encontrar. Siento que, de alguna manera, tú has cambiado mi vida, dijo Alexander, con una sinceridad que sorprendió a Isabel. Ella levantó la vista, sorprendida, pero también con una calidez en su mirada. Yo también siento lo mismo. Este trabajo me ha hecho crecer de formas que no imaginaba. ¿Y tú? Bueno, tú me has enseñado a ver el mundo de otra manera, respondió, sintiéndose más cercana a él que nunca. Ambos se quedaron en silencio, dejando que sus palabras se asentaran entre ellos. Isabel sentía que había algo especial en su relación, algo que iba más allá de lo profesional. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que había encontrado un lugar al que pertenecía, y que Alexander formaba parte de él. En los días siguientes, Alexander e Isabel continuaron compartiendo momentos que fortalecían su vínculo. Aunque no se decían nada explícito, ambos sabían que lo que sentían era real. Había una conexión profunda que los unía, y aunque ninguno sabía exactamente qué les deparaba el futuro, estaban dispuestos a descubrirlo juntos. La sombra de Verónica, aunque ya no presente físicamente, todavía rondaba en la mente de ambos, pero cada vez con menos fuerza. Isabel y Alexander estaban decididos a avanzar, dejando atrás los errores del pasado y construyendo un nuevo camino, uno en el que la lealtad, el respeto y la amistad se entrelazaban con la posibilidad de algo más. Con la ausencia de Verónica, Alexander y Isabel comenzaron a implementar cambios significativos en Whitman & Company. Alexander, inspirado por la lealtad y honestidad de Isabel, decidió dar un giro en su enfoque empresarial. Se dio cuenta de que el éxito no se medía solo en ganancias, sino también en la ética y el bienestar de quienes lo rodeaban. Isabel se convirtió en su mano derecha, alguien en quien confiaba para tomar decisiones importantes y que, además, aportaba un toque de humanidad al mundo impersonal de las finanzas. Alexander convocó a una reunión con los altos ejecutivos de la empresa para anunciar sus nuevas políticas. Isabel, a su lado, escuchaba con atención mientras él explicaba su visión renovada para Whitman & Company. Es hora de que enfoquemos nuestros esfuerzos en crear un impacto positivo, no solo en los números, sino también en la vida de quienes trabajan aquí, declaró Alexander, con un tono que reflejaba su cambio de perspectiva. Al final de la reunión, varios de los ejecutivos se acercaron a Isabel para felicitarla por su trabajo. Era evidente que su presencia había dejado una huella significativa en la empresa, y Alexander no podía evitar sentirse orgulloso de su evolución. A lo largo de los meses, Isabel había demostrado ser una aliada invaluable, alguien con una ética de trabajo sólida y una empatía que pocas veces se encontraba en un entorno tan competitivo. Esa noche, Alexander invitó a Isabel a cenar en su mansión, no solo para celebrar los éxitos recientes, sino también para agradecerle por todo lo que había hecho por él y por la empresa. La cena transcurrió en un ambiente relajado, con risas y conversaciones sinceras que los acercaron aún más. Mientras Isabel admiraba el salón, notó una pintura antigua en la pared y preguntó sobre su historia. Era de mi abuela, explicó Alexander, con una sonrisa nostálgica. Fue ella quien me enseñó el valor de la honestidad y el trabajo duro. Siempre me decía que, sin importar cuánto lograra, debía ser una buena persona antes que nada. Isabel sonrió, asintiendo con comprensión. Podía ver cómo esos valores se reflejaban ahora en el camino que Alexander había decidido tomar. Se había transformado en alguien diferente, alguien que ella respetaba profundamente. Con el tiempo, Alexander comenzó a delegar más responsabilidades a Isabel, quien asumió un papel de liderazgo en la empresa. Juntos implementaron nuevos proyectos enfocados en el bienestar de los empleados y en la sostenibilidad de las inversiones. Isabel se sentía realizada y feliz de poder contribuir a una causa en la que creía, y cada día se despertaba con la motivación de hacer una diferencia. Durante una reunión de planificación, Alexander observó cómo Isabel interactuaba con los demás empleados, siempre dispuesta a escuchar y a brindar apoyo. Fue en ese momento cuando se dio cuenta de lo importante que ella se había vuelto, no solo para la empresa, sino también para su vida personal. Sin embargo, no podía ignorar los vestigios de su pasado con Verónica,
y se preguntaba si Isabel estaría dispuesta a aceptar todo lo que venía con estar al lado de alguien como él. Isabel, por su parte, también reflexionaba sobre sus sentimientos hacia Alexander. Se había convertido en alguien muy cercano, y aunque no se lo había dicho explícitamente, sabía que su relación iba más allá de lo laboral. Había aprendido a confiar en él, y sentía que, en él, había encontrado un compañero con quien podía compartir no solo sus sueños, sino también sus miedos. Un día, mientras caminaban por los viñedos al atardecer, Alexander se detuvo y miró a Isabel con seriedad. He pensado mucho en todo lo que ha ocurrido, Isabel. Tú has sido una luz en mi vida, y no sé cómo agradecerte por ello. A veces, me pregunto si estás aquí solo por la empresa o si también sientes algo más, dijo, con un tono de vulnerabilidad que rara vez mostraba. Isabel se sonrojó, pero mantuvo la mirada fija en él. Alexander, yo, este lugar, esta empresa, tú, han sido mucho más de lo que esperaba. Aquí encontré algo que no sabía que estaba buscando, y sí, siento que hay algo más entre nosotros, respondió, con sinceridad. Ambos se quedaron en silencio, dejando que las palabras fluyeran entre ellos. Aunque no había una declaración explícita, ambos sabían que lo que sentían era real y que estaban dispuestos a explorar lo que el futuro les deparaba juntos. Alexander, sintiéndose renovado y libre de las sombras del pasado, tomó la mano de Isabel, y juntos regresaron a la mansión, listos para enfrentar lo que viniera. Esa noche, Isabel se dio cuenta de que su vida había cambiado por completo. Había llegado a Whitman & Company con el deseo de crecer profesionalmente, pero había encontrado mucho más que eso. Junto a Alexander, había descubierto un nuevo camino, uno lleno de retos y recompensas, y se sentía más que preparada para recorrerlo a su lado. El día de la boda de Alexander e Isabel amaneció con un cielo despejado, y el sol iluminaba suavemente los viñedos de Napa Valley. La mansión de Alexander estaba decorada de manera elegante, con luces doradas y flores blancas que daban un aire de encanto y serenidad al evento. Solo los amigos y familiares más cercanos se encontraban allí, reunidos para celebrar el nuevo comienzo de la pareja. Isabel, vestida con un sencillo pero hermoso vestido blanco, se preparaba en una de las habitaciones de la mansión, rodeada de sus amigas, quienes la ayudaban con los últimos detalles. Se miró en el espejo y, por un momento, se sintió abrumada por la felicidad. No podía creer lo mucho que había cambiado su vida desde que comenzó a trabajar en Whitman & Company. Jamás había imaginado que aquel empleo la llevaría a encontrar al hombre que se convertiría en su compañero de vida. Mientras tanto, Alexander, en el salón principal, recibía a los invitados. Vestido con un smoking negro, irradiaba una tranquilidad que contrastaba con la imagen de hombre severo y controlado que solía mostrar. Se sentía pleno, como si finalmente hubiera encontrado el equilibrio que tanto había buscado. Al observar el ambiente a su alrededor, pensó en todo lo que había dejado atrás y en lo mucho que había ganado al tener a Isabel a su lado. Cuando finalmente llegó el momento, Isabel caminó hacia el altar improvisado entre los viñedos, con los ojos fijos en Alexander, quien le esperaba con una sonrisa que reflejaba la profunda conexión que compartían. Ambos intercambiaron votos sinceros, prometiéndose amor y apoyo mutuo, sin importar los desafíos que pudieran enfrentar en el futuro. La ceremonia fue breve pero emotiva, y cuando el oficiante los declaró marido y mujer, los invitados aplaudieron y celebraron con alegría. Alexander e Isabel se miraron, conscientes de que estaban dando inicio a un nuevo capítulo en sus vidas, uno que prometía ser tan desafiante como gratificante. Después de la ceremonia, la pareja se unió a sus invitados para una cena al aire libre. La atmósfera era relajada, y las risas se mezclaban con el suave murmullo de las conversaciones y el sonido de la música. Isabel se movía con naturalidad entre los invitados, agradeciendo a cada uno por acompañarlos en ese día tan especial. Alexander la observaba desde una distancia, con el corazón lleno de gratitud. Sabía que, a pesar de los obstáculos que habían enfrentado, estaban más fuertes que nunca. Isabel le había enseñado el valor de la honestidad y la lealtad, y con ella había descubierto que el verdadero éxito no se medía en riquezas, sino en las conexiones y los momentos compartidos. Al finalizar la cena, Alexander e Isabel compartieron su primer baile como esposos bajo las estrellas. La música suave los envolvía, y, por un momento, el mundo exterior desapareció. Se miraron a los ojos, sabiendo que habían encontrado algo especial, algo que les daría fuerza y propósito en los días venideros. Cuando el baile terminó, Alexander levantó su copa para brindar, y con una voz emocionada, se dirigió a sus invitados. Hoy celebro no solo el amor, sino también el destino. Isabel ha cambiado mi vida de maneras que nunca imaginé, y estoy agradecido por cada momento que hemos compartido. Por muchos años de amor, de lealtad y de sueños cumplidos juntos.
Los invitados aplaudieron, y el brindis dio inicio a una noche de festejo que se extendió hasta altas horas. Alexander e Isabel disfrutaron cada instante, sabiendo que ese era solo el comienzo de un viaje lleno de promesas y oportunidades. Finalmente, al despedirse de sus invitados, Alexander e Isabel se retiraron a la mansión, donde continuaron compartiendo sus sueños y planes para el futuro. Estaban listos para enfrentar juntos lo que el destino les deparara, seguros de que el amor y la confianza que habían construido serían la base de una vida llena de significado. Si te gustó esta historia, no olvides suscribirte, darle like y compartir el video para que podamos seguir contando más historias que toquen el corazón. Gracias por acompañarnos en este viaje.